Gloria a Cristo, hermanos. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor, hermanos? Porque Él ha sido bueno con nosotros, hermanos. No podemos decir otra cosa más que Dios es bueno, Dios es fiel. Amén. Y antes de que tome usted su asiento, yo le invito a elevar, sí, por favor, hermanito. Yo le invito a elevar una oración a Dios de gratitud. Gratitud, ¿por qué? Porque si Él no hubiera vencido la muerte, hermanos, nuestra fe sería vana. Amén. Oremos al Padre. Padre bueno, en esta mañana, ya mediodía casi, Señor. Gracias te damos, Señor. Porque un día como hoy, Señor, tú nos garantizaste, Jesús, la victoria aún sobre la muerte en ti, mi Cristo. Porque un día como hoy, Jesús, tú resucitaste, venciendo la muerte, Jesús. Y con esa victoria, Señor, a nosotros nos has hecho victoriosos en ti. Agradecemos tanto, Señor, porque en tu grande amor, Señor, tú nos tuviste presentes. Te damos gracias porque tu amor es inagotable, tu amor es inigualable, Señor. Y hoy, Padre bueno, queremos recordar tus palabras, Señor, que están plasmadas en este libro de vida. Hoy queremos recordarte, Señor, como el Rey invencible, el Rey que ni la misma muerte pudo detener, porque tú eres el vencedor, el victorioso aún sobre la muerte. El Hades no tuvo poder sobre ti, Jesús. Y hoy damos gracias y para nosotros también es una victoria, Señor, porque es por tu gracia que estamos aquí. Pedimos que nos permitas estar atentos, Señor, a tu mensaje. Quita todo pensamiento distractor, perturbador, Señor, que quiera desviarnos de este enfoque de tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a aquel que venció, hermanos. Porque Él es el único vencedor y puede tomar su asiento, puede voltear con su hermano que tiene ahí a un lado y le dice, dale gracias a Dios, ¿verdad? Demos gracias al Señor porque en su victoria, hermanos, a nosotros también nos otorgó victoria, perdón, nos otorgó amor, redención. ¿Cómo no agradecer, hermanos, ese momento tan hermoso en el cual el Señor, hermanos, dio su vida por nosotros? Amén, hermanos. Y hoy vamos a estar hablando, los veo muy serios, hermanos. ¿Están contentos? ¿Por qué están contentos? Cristo vive, hermanos. Yo sé que todos tenemos luchas y pruebas, pero hoy vamos a escudriñar esta palabra tan hermosa. Y antes de comenzar, yo le doy la bienvenida a alguien que nos visita aquí, hermanos, que es vecina de nuestras hermanas, ¿verdad? Bueno, yo sí la conozco, pero muchos no, ¿verdad? Algunos no. ¿Cuál es su nombre, hermanita? Es nuestra hermanita Soledad, por fe, ¿verdad? ¿Cómo le decimos? Sea bienvenida a la casa del Señor. Me da mucho gusto verla aquí, pero más al Señor, ¿verdad? Más a nuestro Padre Celestial. Quiero que abra su Biblia en Romanos capítulo 8. Y seamos compartidos con aquellos que no traen la palabra de Dios. Si alguien puede venir, aquí hay una Biblia para que puedan llevar. Pásasela a la señora, hijo, por favor. Alguien que se siente ahí con la hermanita. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y me indican con un amén, por favor, cuando estemos ahí. Amén. Dice la palabra del Señor. Quiero que lo lea juntamente conmigo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, a ver, léalo conmigo, ¿ya está ahí? Romanos 8:11. Dice así la palabra del Señor. Me voy a esperar porque es importante que leamos todos este mensaje de vida, este mensaje de amor, de perdón, de reconciliación, que en medio de nuestros muchos errores, en medio de nuestros muchos quizás fracasos, en medio de nuestros muchos pecados, el Señor nos dio vida. ¿Ya estamos ahí?
Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hasta ahí voy a dejar esta palabra. Y hoy vamos a hablar, hermanos, de la obra redentora de Cristo Jesús. Y esta obra redentora se trata de su muerte y de su resurrección, hermanos. ¿Cuántos le damos gracias al Padre por su Hijo Jesús? Amén. ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Cuántos de aquí entregaría a su Hijo para que muriera por los pecadores? Difícil, ¿verdad? Al Padre no se le hizo difícil. Él entregó su vida, entregó a su único Hijo para que usted y yo tuviéramos vida. Hoy, como cada día, hermanos, debemos de celebrar esa victoria que Él tuvo, hermanos, sobre la muerte. Él venció la muerte, Él triunfó, hermanos, sobre la muerte. Y juntamente con eso, hermanos, nos ha dado victoria, hermanos. Y claro está, hermanos, que no existe un creyente que no conozca, hermanos, acerca de este acontecimiento tan hermoso y tan especial en el cual, hermanos, descansa nuestra fe. Y hoy deseo que juntos analicemos nuestra palabra, esa escritura que es la revelación completa, hermanos, que nos habla acerca de la muerte y la resurrección de Cristo y el gran significado que esto representa para nosotros. La muerte y resurrección de Jesús, hermanos, no tenemos que verla como dos eventos separados, como dos eventos distintos, porque es un solo evento para salvación. Es la redención de Jesús. Romanos 5:8, ¿qué nos dice? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con el Padre en que siendo aún pecadores, Cristo, ¿qué hizo? Murió por nosotros. Y nunca en la vida, hermanos, jamás nadie podrá pagar el precio tan alto como el que se pagó en aquella cruz del Calvario. El precio de sangre, la persona que marcó la historia. Y quiero que lea conmigo juntamente Mateo, capítulo 26, Mateo 26, versículo 36 en delante. Y esta narración a mí me ha causado lágrimas, hermanos, porque vemos a Jesús en sus momentos más difíciles y me indican con un amén cuando estén ahí. Voy a leer el versículo 36 del capítulo 26 de San Mateo. Dice así con toda reverencia: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando ¿a quién? A Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a ¿qué, hermanos? Entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y yo leyendo esta escritura, yo puedo, es más, ni me pongo en su lugar, ¿verdad? Porque solamente puedo analizar esta palabra y hasta me estremezco, hermanos. Porque dice que el Señor se entristeció y se angustió en gran manera. Versículo siguiente, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice, quedaos aquí. ¿Y qué les pide el Señor? Velad conmigo. Versículo siguiente, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Y qué más dice, hermanos? Pero la carne es débil. ¿Cómo los halló a sus discípulos, hermanos? Durmiendo. Versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló
durmiendo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces van? Van dos, hermanos, que los halló durmiendo. Fíjense bien en la lectura. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Versículo 44. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya. ¿Y qué, hermanos? Y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El Getsemaní, hermanos, para el Señor fue un lugar de agonía, un lugar de abnegación, un lugar de soledad. ¿Cuántos aquí han sentido soledad? Pues no se compara su soledad y la mía a la que sintió Jesús en el Getsemaní. Jesús a sus discípulos les dijo: velen conmigo, quiero que estén conmigo por favor en este momento tan difícil, tan decisivo. El Getsemaní es un lugar de lucha, pero también es un lugar de traición. Y hablamos del sufrimiento de Jesús. Si hablamos de su sufrimiento, el profeta Isaías en el capítulo 53, usted lo sabe a lo mejor de memoria, lo narra y nos dice que sus costillas fueron laceradas. Él sufrió azotes. Su rostro fue deformado, lo dice el capítulo 52 de Isaías, versículo 14. Y su costado, dice el profeta, fue traspasado. Sus manos y pies fueron clavadas en la cruz del Calvario. Él fue escarnecido, hermanos. Él fue abofeteado, él fue coronado con una corona de oro, con una corona de espinas. Y se burlaron de él, hermanos. Golpearon su cabeza con una esponja. ¿Con qué, hermanos? Con una caña. Él recibió azotes sin misericordia. Su espalda estaba en carne viva. Y este fue el más cruel de los castigos de la historia de la humanidad. Isaías 53:5 nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. ¿Cuántos vieron La Pasión de Cristo? La película. Sí, ¿verdad? En esta semana se pasó quién sabe cuántas veces en muchos canales. Pero esa película, hermanos, no le llega ni a los talones, por así decirlo, a lo que en realidad Jesús sufrió. En aquel lugar llamado la calavera, hermanos, o el Gólgota, él sufrió la vergüenza, la humillación. Y también fue un lugar, hermanos, de prueba. Un lugar donde el mismo Jesús exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un lugar, hermanos, donde la gracia salvadora vino para usted y para mí. La pasión de Cristo no se trata de una película. Voltea a ver al que está a su lado, véalo. Así como lo ve de guapo, de hermoso, de bella, de bello. La pasión de Cristo es usted y soy yo. Él cargó nuestros pecados. ¿Qué sucedió con nuestros pecados? Dice San Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con aquella acción, hermanos, sus pecados y mis pecados fueron quitados. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino que va a tener vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y por qué lo hizo, hermanos? ¿Cuántos se saben San Juan 3:16? A ver, díganlo conmigo. Porque de tal manera, a ver, otra vez todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este versículo hace un énfasis al comenzar y dice: porque de tal manera. ¿Qué manera, hermanos? Una manera que nadie más va a hacerlo por usted y por mí. Jesús sintió en Él su pecado y mi pecado. Jesús llevó en Él
el castigo de nuestra paz. Pero ahí no terminó todo. El día viernes, un día viernes, ¿verdad? El día viernes se celebró comúnmente o se festeja la muerte de Jesús, pero un día como hoy celebramos su victoria. Satanás pensó que había vencido a Jesús cuando murió en aquella cruz del Calvario. Y quizás puedo imaginarme, hermanos, que él estaba celebrando, ¿verdad?, con todas sus huestes demoníacas y burlándose porque creía que había vencido al Cordero de Dios. Y el reino de las tinieblas celebraba. Pero estaban tan equivocados, y quiero que abran su Biblia en Lucas. San Lucas, por favor. Vamos a darle lectura en Lucas capítulo 24. Quiero que estemos muy atentos. San Lucas capítulo 24, del versículo 1 en delante. Después de que Jesús murió, vamos a leer lo que nos narra la escritura. Dice el versículo 1: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras, ¿qué, hermanos? Resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea. Y voy a dejar ahí un momento la escritura. A muchos les cuesta creer, hermanos, en la resurrección de Jesús. A muchos les cuesta creer. Y yo les voy a hacer una pregunta: ¿qué les provoca a ustedes este título, Jesús ha resucitado? ¿Qué se les viene o qué piensan ustedes cuando escuchan la resurrección de Jesús? ¿Qué les hace sentir este título o estas palabras? ¿Qué les provoca a ustedes, hermanos, que Jesús resucitó? ¿Alguien me puede decir? Hermano Manuel. Esperanza. ¿Alguien más? Fe. ¿En qué pensamos cuando escuchamos que Jesús, Cristo, resucitó? En que tenemos la seguridad eterna en Él. Una seguridad hermosa, hermanos, que de otro modo usted y yo no hubiéramos tenido. Gracias a ese regalo de Jesucristo, hermanos, a través de su muerte y de su resurrección, hermanos, por su pura gracia, usted y yo somos salvos. Y el cristianismo está basado en su totalidad en estos sucesos tan reales, en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesús. Si Jesús nunca se hubiera levantado, hermanos, de entre los muertos, entonces su fe y mi fe, el cristianismo, sería la farsa más grande de toda la historia de la humanidad. Pero esto no es así, hermanos. Jesús no es un mito, hermanos. Jesús no es un mito. Y el apóstol Pablo, hermanos, en 1 Corintios 15:14 nos dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Sería vana nuestra fe si Él no hubiera resucitado. Y la resurrección de Jesús es tan real y tan auténtica que en Él tenemos usted y yo salvación. En Él tenemos usted y yo bendición de vida eterna. Ahorita entonábamos unos himnos, un himno al comienzo. Porque Él vive. ¿Se lo sabe? Y yo me lo sé. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, o Él es mi futuro. Y
la vida vale más y más solo por Él. Fíjense bien, hermanos, muchos personajes de sabios famosos murieron, hermanos, y muchos de sus seguidores aún visitan sus restos, sus tumbas. Pero qué gran bendición, hermanos, que usted y yo no creemos en ningún sabio famoso que murió y se quedó en una cruz, en una tumba, sino creemos en el único que venció la muerte, que murió y Él no está en una tumba, Él está vivo. Él está vivo y con su resurrección nos da beneficios. ¿Alguien puede decirme, pues es que yo creo que con la resurrección de Jesús tengo este beneficio? ¿Qué beneficios tengo yo de la resurrección de Jesús? ¿Alguien puede decirme? Salvación, uno nada más. A ver, alguien de acá de este lado, de mi lado derecho, que viene siendo su lado izquierdo de ustedes, ¿puede decirme qué beneficio usted encuentra en la resurrección de Jesús? Vida eterna. ¿Alguien más puede decirme qué beneficio encuentra en la resurrección de Jesús? Hermanos, hay infinidad de beneficios. Hay muchísimos en su resurrección, hermanos. ¿Alguien sabe otro beneficio? Sanidad. ¿Alguien sabe otro beneficio? Restauración. ¿Alguien sabe otro beneficio? Remisión de pecados, justificación, santificación. Y hoy quiero yo que abra su Biblia en San Juan 20. San Juan 20, voy a través de estos pasajes de San Juan, capítulo 20, voy a estar hablando de 4 beneficios que yo encontré en esta palabra de San Juan. Puede haber muchos, pero no terminaría yo aquí de exponer los beneficios porque hay demasiados. A través de la resurrección de Jesús, beneficios, bendiciones que Dios nos otorgó en su resurrección. San Juan 20, versículo 19. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice la palabra del Señor, voy a leer este versículo, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Aquí se está narrando la primera aparición de Jesús a los discípulos, hermanos. El capítulo 29, este versículo de San Juan nos habla esta primera aparición de Jesucristo resucitado a sus discípulos. ¿Y cuál es el primer beneficio o bendición que Dios me otorga en esa resurrección de Jesús según el versículo 19 del capítulo 20 de San Juan? ¿Alguien lo puede discernir? Paz. Ahora, ¿por qué necesitarían sus discípulos, la paz? ¿Por qué en ese momento esos discípulos necesitaban paz? ¿Alguien sabe? A la misma escritura lo dice. Ellos tenían miedo. ¿Y tenían miedo de los romanos? No, de los mismos judíos. Decían quizás porque me van a venir y me van a perseguir porque yo soy discípulo de Jesús. Y tenían miedo. La escritura nos deja claro que ellos tenían miedo de ser apresados como Jesús. Ellos temían en sus corazones. Temían porque sentían que quizás estaban solos. Su maestro ya no estaba con ellos. El hacedor de milagros físicamente ya no estaba con ellos, se había ido. Y ellos tenían miedo de ser apresados, pero cuando Jesús se apareció a ellos, a los discípulos que estaban reunidos, a los 11, y en los evangelios nos narra esta historia de diferente visión o enfoque, y nos dice el Señor en este versículo que Jesús les dijo: paz
a vosotros. Paz a vosotros. Y uno de los nombres que el profeta Isaías le da a Jesús en el capítulo 9 es un versículo hermoso que nos gusta mucho, el versículo 6, que dice: admirable consejero. ¿Cuál es? Príncipe de paz. ¿Cuántos de aquí nos hemos sentido con temores, hermanos? Temores por nuestras vidas, por las enfermedades que enfrentamos, que quizás son enfermedades terminales, quizás no son enfermedades terminales, quizás son problemas familiares, quizás no son problemas familiares, son problemas personales, y nos llenamos de temores, nos llenamos de angustias. Pero hay alguien que con su resurrección nos vino a traer paz, y es llamado el príncipe de paz, y es lo que Jesús nos quiere dar y nos vino a dar. Y es algo que tú y yo necesitamos, la paz de Jesús en medio de cualquier situación que estemos enfrentando. Él es nuestra paz. Efesios 2:14, ¿alguien me lo puede leer, por favor? Efesios 2:14. ¿Qué nos dice el apóstol en esta palabra? Efesios 2:14, hermano Manuel. Gracias. Y si usted le sigue, hermanos, este capítulo está hermoso, porque nos habla de cómo Dios, por medio de Cristo, nos unió para paz. Y Juan 20, versículo 19, nos da un beneficio de su resurrección. Él les dijo: les doy mi paz. Y el versículo 20 de San Juan, no pierda este capítulo. Versículo 20 de capítulo 20 de San Juan dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Yo puedo imaginar esta escena, hermanos. Los discípulos tristes, temerosos, angustiados. Estaban tristes porque habían crucificado a su maestro. Le habían dado una muerte tan brutal cual nunca hubo ni habrá jamás. Lo habían torturado hasta el extremo. Se sentían tristes y quizás se sentían hasta cierto punto culpables porque lo habían abandonado. También ellos lo abandonaron en los momentos difíciles de Jesús. Y se sentían en esta condición, dice la escritura, que estaban reunidos ellos. Estaban reunidos cuando Jesús se apareció con ellos y les dijo que les daba su paz, porque se sentían temerosos. Pero Jesús también sabía que ellos tenían tristeza en su corazón. Habían pasado días amargos, días tristes, no solo de temor, sino de tristeza. ¿Y sabe cuál es el segundo beneficio de su resurrección, o la segunda bendición que Él nos ha otorgado cuando Él venció la muerte? En este versículo lo dice. ¿Cuál es? Cuando Él les mostró sus manos y su costado, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué dice la escritura que hicieron? Se regocijaron, se alegraron. Otro beneficio que Jesús nos da en su resurrección es la alegría, el gozo. Y la resurrección de Cristo debe de llenar tu corazón de alegría aún en medio de cualquier tristeza. Yo no sé si usted se ha sentido triste esta semana por alguna situación o por algún motivo. Yo sí, y lo he estado, y se lo llevé a Jesús en oración. Y cuando leo esta palabra y cuando leo lo que Jesús pasó, yo puedo decir: mi tristeza no es comparable en absoluto a lo que Jesús sintió, a los que los discípulos sintieron al ver a su maestro crucificado.
Pero aún Jesús, cuando Él venció, no solo nos trajo paz, sino nos trajo alegría. Y Él quiere que tú estés lleno de su gozo, porque Filipenses 4:4 nos dice algo muy importante. Y esta palabra quizás usted se la sabe. Dice el Señor en esta palabra: regocijaos en el Señor siempre. Y dice el apóstol: otra vez os digo, regocijaos. ¿Qué es un regocijo? Es una alegría. Y Cristo nos manda a estar alegres siempre. Siempre. ¿Por qué yo voy a estar contento? ¿Por qué yo voy a estar contenta si yo sufro mucho durante mis días, durante mi familia? Debemos de estar alegres por la razón de que Cristo está vivo. Y si hay alguien que nos debe de llenar, es Cristo. Y es la garantía de nuestra victoria. Cuando Él venció la muerte, hermanos, nos dio victoria. No solo les dio o nos dio de la paz, sino que ellos pudieron experimentar el gozo aún en medio de la tristeza más profunda que ellos sentían. ¿Ustedes pueden imaginar el dolor que los discípulos sentían en ese momento? Jesús lo sabía. Por eso les mostró sus manos y le mostró su costado, diciéndoles: soy yo. Yo no los dejé. Yo no me fui para siempre. Yo les prometí que quizás me matarían, pero que yo volvería a ustedes. Yo viviría. Y Jesús les estaba diciendo: yo vencí la muerte y el Hades, para que ustedes estén contentos, porque en mí tienen victoria. En mí tienen victoria. Versículo 21 de San Juan 20. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y aquí, hermanos, más que un beneficio, es un mandato. Es un propósito que Jesús les estaba entregando con su resurrección a sus discípulos. Un mandato, hermanos, que Jesús ya les había dado, hermanos. Les dio un propósito, una misión, una responsabilidad. Les dijo: como me envió el Padre. ¿De qué manera envió el Padre a Jesús, hermanos? Los veo muy serios y les voy a hacer preguntas. ¿De qué manera envió el Padre a Jesús? Al que se esté durmiendo le voy a preguntar. ¿De qué manera envió el Padre a Jesús? ¿Con qué misión mandó el Padre a Jesús a esta tierra? Para en Él darnos vida eterna. Dice Jesús en este versículo: como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A qué se refiere Jesús con estas palabras? Él les está dando una misión a sus discípulos. ¿Qué misión es? Ir a proclamar el evangelio, hermanos. Jesús nos ha comisionado ese propósito también a usted y a mí. Y Jesús no solo pues a los discípulos, Él les dijo: ve y pues hagan lo que el Padre, igual que a mí me envió, háganlo ustedes. No nada más a ellos, también a usted y a mí. Sobre nosotros reposa una comisión tan grande, hermanos. Y quizás usted me dice: hermana, es que esto no es un beneficio. Sí, es un beneficio. ¿Sabe cuál beneficio es, hermanos? Es un beneficio de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Este es un beneficio, porque los pecadores son hechos justos delante de Dios, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, solo por gracia. La gracia a través de la fe en Jesús. Solo a través de la muerte y la resurrección de Jesús, el mundo puede obtener vida eterna. No hay otro motivo, no hay otro camino. Dice Jesús: yo soy el único camino para llegar al Padre. No existe un atajo, no existe otro camino. Dice: yo soy el único camino
para llegar al Padre, el único que te va a conducir a vida eterna. Juan 20:22, alguien que lo lea, por favor. Fíjese bien, en estos versículos, gracias hermana, que hemos leído de San Juan 20, del 19, 20, 21, les hemos marcado según la palabra el primer beneficio o el regalo que Dios nos da a través de la resurrección de Jesús fue su paz, según este pasaje, o enfocándonos en este pasaje. El segundo regalo que Él nos ha otorgado es la alegría aún en medio de las tristezas más profundas, en la victoria de Jesús. El tercer beneficio, y con él una misión muy grande que cumplir, es llevar el evangelio de salvación. En estos versículos lo hemos visto. Y en este versículo hay un beneficio inigualable. Y habiendo dicho esto, ¿qué les dije? ¿Qué hizo el Señor? Sopló y les dijo: recibid. ¿A quién, hermanos? Al Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo muchas veces es el más olvidado entre los cristianos. El Espíritu Santo es el más olvidado a veces en tus oraciones o en mis oraciones. El Espíritu Santo es el menos a veces aclamado en nuestras alabanzas. En Jesucristo resucitado, hermanos, tenemos su Espíritu. Y con Él, con su Espíritu, hermanos, hay inigualables regalos que Dios nos otorga a través de eso, a través de su Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en donde, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Prácticamente, hermanos, Jesús, al darle el Espíritu Santo a sus discípulos, les estaba otorgando en su espíritu el poder. El poder. El poder, hermanos. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol. Porque es que, hermanos, poder de Dios. ¿Quién se avergüenza de aquí del evangelio? Si Jesús nunca hubiera resucitado, si Jesús nunca hubiera ascendido al cielo, si Él no hubiera resucitado, hermano, el Padre no nos habría mandado a su Espíritu Santo. ¿Y qué otro beneficio yo encuentro en el Espíritu Santo? ¿Alguien sabe la función del Espíritu Santo tan hermoso y tan precioso? Hermanos, esto va pegado. Nos convicta de pecado. ¿Cuántos de aquí hemos pecado? Levante la mano quien ha pecado. Cuando Jesús se va, Él dice: no los dejaré solos, les daré a mi Espíritu. Y cuando Jesús se le aparece a sus discípulos, aquellos varones que estaban temerosos, tristes, no solo les dio paz, no solo les dio alegría, no solo les comisionó una misión, les dio una encomienda, sino Él les dijo: yo les voy a dar el poder a través de mi Espíritu. Les doy mi Espíritu Santo. Y con Él va a redarguir de pecado, va a convencer al mundo de pecado, porque en la muerte de Cristo entró la gracia salvadora, hermanos. Cuando yo estaba viendo esa película, hermanos, porque la vi ahora en la semana, me parece ser que le dije a mi mamá: ahí en esa cruz comenzó la gracia. Y la gracia comenzó sobre los romanos. La gracia, ¿ustedes creen que no hubo romanos que fueron salvos ahí? Yo lo creo, porque ahí se derramó la gracia.
La gracia, hermanos, sin esa muerte, usted y yo no tuviéramos vida eterna. No tendríamos oportunidad. Y con la resurrección el Señor, el Padre, con la resurrección de Jesús, nos otorgó infinidad de regalos. Regalos, hermanos, que no merecíamos, pero en Cristo somos merecedores. Mediante el Espíritu Santo nos convicta de pecado. Yo no sé si usted alguna ocasión que ha pecado no ha estado a gusto. ¿Quién se siente a gusto pecando? Porque quien se siente a gusto pecando, hermanos, no ha nacido de nuevo. Porque el Espíritu nos convicta de pecado. ¿Cómo es que me convicta de pecado su Espíritu? No estoy en paz, no estoy tranquilo. Aunque yo esté en el pecado, no lo estoy tranquilo. No estoy tranquila porque el Espíritu Santo me está diciendo: estás mal, vuélvete al Señor. Mira, esto no está bien, no vayas por aquí. Esta es una bendición que nos da a través de su Espíritu. Nos convicta de pecado. El Espíritu Santo viene a convictarnos, a convencernos de pecado y de ¿qué más? De justicia y de juicio. ¿Cuántos de aquí somos justos? ¿Cuántos de aquí somos justificados en Jesús? Él nos declaró justos ante el Padre en su obra redentora. En su obra redentora, cuando Jesús les dio a sus discípulos el Espíritu Santo, les dio poder. Pero también, ¿sabe qué? Con Él nos ha dado un consolador. Yo no sé si usted ha sentido el consuelo del Padre a través de su Espíritu Santo. Quizás cuando nos dan una noticia devastadora, ya sea de algún diagnóstico médico, que nos dicen: mira, tienes esto, tienes cáncer, se nos viene el mundo encima. Tienes una enfermedad incurable, se nos viene el mundo encima. Pero ahí está el Espíritu de Dios que nos consuela. ¿Y cómo no proclamarlo? ¿Cómo no predicar? ¿Cómo no servir al Señor cuando Él lo ha dado todo por nosotros? No puedo concebir que alguien no sirva a Jesús. No puedo concebirlo, que algún hijo de Dios, una hija de Dios, no sirva a su Salvador. Jesús les dice a esos discípulos en San Juan 20: ustedes no van a cumplir esa misión solos. Ustedes no van a cumplir esa encomienda solos. Yo les doy a mi Espíritu y con Él mi poder, y Él los va a guiar. Y cuando recibieron el Espíritu Santo, estos varones fueron transformados. Personas comunes, hermanos, quizás incapaces para el mundo, fueron transformados en hijos de Dios capaces, en hijos de Dios con vidas extraordinarias, hermanos, valientes, que dieron su vida, hermanos, literalmente su vida, por su fe en su Salvador. Y de ahí en adelante, hermanos, vino el tiempo de la gracia hasta el día de hoy que usted y yo gozamos. Hombres y mujeres valientes que se atrevieron a creer y confiar en Jesús resucitado. En el Jesús resucitado. Y recibieron a través de Él todos los regalos que el Padre nos otorga en la vida, la persona de Jesús. Y muchos dicen: ay, Semana Santa, ay, Semana Santa, ay, domingo de resurrección, un domingo de resurrección como cada año. No, un domingo de resurrección
Jesús venció por usted y por mí. Y nos ha dado el regalo más maravilloso, hermanos, la vida eterna. Es el principal beneficio que nos otorgó Jesús con su obra redentora, la vida eterna. La vida eterna, hermanos, la salvación y lo que Él da. Lo que Él da, ¿quién lo quita? ¿Tenemos seguridad en Él? ¿Sí o no? En Él hay seguridad. A los hijos de Dios nadie los arrebata de su mano. Vuelvo a recalcar y repetir. A los hijos de Dios nadie los arrebata de su mano. Nadie. Vuelvo a recalcar, a los hijos de Dios, y me estoy refiriendo a aquellos que damos fruto, que dan fruto digno de arrepentimiento. Yo no sé si usted ha recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Quién ha recibido su Espíritu? ¿Desde qué momento lo recibió? ¿Desde qué momento recibió su Espíritu? Hermanos, no hay mucho que pensar. Cuando usted y yo hicimos nuestra confesión de una fe genuina, no de labios, cuando le decimos a Jesús: Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú eres mi único Salvador, no hay nadie más. Nadie más pagó mi pecado. Yo creo que tú eres mi único y suficiente Salvador. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias, escribe mi nombre en el libro de la vida. Cuando hicimos una confesión de fe, en ese momento su Espíritu se derramó sobre nosotros. Y con Él estos regalos o beneficios y muchos más que están narrados en la Sagrada Escritura. Cuando estos hombres y mujeres recibieron el Espíritu de Dios, hermanos, fueron personas transformadas. ¿Y sabe qué? Dios quiere un pueblo transformado mediante su Espíritu. Dios quiere que tú y yo llevemos día a día a su Espíritu en nuestro diario vivir. Que le clamemos al Padre, que le clamemos al Hijo, pero que también incluyamos a su Espíritu en nuestro día a día. Dice Romanos 8 que su Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden explicarse con palabras. No solo nos da poder mediante su Espíritu, no solo nos redarguye de pecado, no solo nos consuela, sino su maravilloso y precioso Espíritu intercede por usted y por mí, con gemidos que no pueden ser explicados con palabras. Lo dice Romanos 8. Voy a hacerles una pregunta. ¿Valió la pena la resurrección de Jesús? ¿Estamos disfrutando de estos y de muchos más beneficios de su resurrección? Amén que sí, hermanos. Abra por último casi su Biblia en Romanos 8, capítulo 8, versículo 38. Puede salirse de San Juan. Romanos 8, versículo 38. Y quiero que usted lo lea juntamente conmigo. Voy a estar dando lectura a este y otro versículo más para dar terminación a esta predicación, esta palabra. Estamos ahí. Y quiero que analicemos esta seguridad maravillosa que nos da el Señor Jesús, el Señor Padre, a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8, capítulo 8, versículo 38. Perdón mi redundancia, dice así la palabra del Señor. Léalo con voz fuerte juntamente conmigo. Por lo cual,
Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pregúntele a su hermano que tiene allá a un lado, ¿quién te separa de Jesús? Pregúntele, ¿quién te puede separar de Cristo? Nadie. Si tú lo has recibido en tu corazón como tu Salvador y tu Señor, hay una seguridad absoluta en Él. Absoluta. Y voy a leer yo un versículo de 1 Corintios 15, versículo 55. 1 Corintios 15, 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En conclusión, hermanos, en un día como este, en un domingo de resurrección, el Señor Jesús se levantó de entre los muertos, venció la muerte y con ello garantiza nuestra resurrección también. Fíjese bien, este es otro regalo que nos da en la resurrección de Jesús. Él venció para que usted y yo un día resucitemos en vida nueva con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. San Juan 11:25 les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo quiero que cerremos nuestros ojos ahí donde estamos y que le demos gracias al Padre por la obra redentora maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y le digamos: gracias, Señor. Gracias porque en esa obra redentora, Jesús, tú me has dado innumerables bendiciones. Gracias porque en ti, Señor, yo tengo vida. Porque me has dado perdón, me has dado restauración, me has dado tu Espíritu Santo, me has dado tu paz, me has dado alegrías, aun cuando yo no sé ni por qué estoy alegre, porque tengo muchos problemas quizás, y me agobian muchas tristezas, quizás hay enfermedades que me causen tristezas, pero de repente viene ese gozo. Y viene esa paz y esa alegría, y ese es un beneficio que yo tengo a través de Jesús. Gracias porque nos has dado tu Espíritu Santo y con él el poder de lo alto para poder proclamar al Cristo vivo, al Cristo resucitado, y para que los demás puedan venir a salvación. Gracias, Señor, porque nos has dado vida, nos has dado salvación.